Bueno, ahora vamos a hablar puntualmente de los protocolos y parámetros. La mayoría de ustedes dependerá de unos pocos protocolos diferentes para evaluar a sus pacientes. Y de hecho, la mayoría de los equipos trae ciertos protocolos de fábrica listos para su uso. Afortunadamente, hay grandes estudios que nos han proporcionado cuáles son los parámetros más óptimos, más apropiados para muchas de las pruebas de autoemisiones acústicas. Lo importante es que como clínicos reconozcamos cuando un protocolo es el adecuado para un paciente, pero no para otro. Y también cuando necesitamos ajustar ciertos parámetros para obtener resultados óptimos de prueba. Por ejemplo, si vamos a tomar mediciones en un ambiente ruidoso o si tenemos un paciente ruidoso, el protocolo estándar puede que no sea el más adecuado para ese ruido. Por lo tanto, debemos saber qué protocolo utilizar o qué métodos ajustar para evaluar al paciente de manera adecuada. Por lo tanto, pues antes de pasar a la configuración del protocolo, es importante saber cuál es la diferencia entre las pruebas de tamizaje y las pruebas de diagnóstico. Es importante saber que el objetivo del tamizaje es separar las personas con un trastorno auditivo que interfiere en la comunicación de aquellos que no tienen un trastorno de importancia comunicativa. Entonces, esto hace que las autoemisiones acústicas sean una excelente opción para el tamizaje auditivo neonatal, a pesar de que no evalúe toda la vía auditiva. Entonces, por otro lado, el diagnóstico tiene como meta proporcionar tanta información como sea posible de acuerdo al tipo, a la configuración y el sitio de la disfunción auditiva. Pero aún así, ¿un dipigrama es suficiente para ayudarnos? Entonces, pues la respuesta va a depender principalmente del paciente. Si estamos evaluando un niño difícil de 3 años, tal vez sí, es suficiente. Pero si estamos evaluando un adulto que se queja de tinnitus o que reporta una exposición a ruido, probablemente no sea suficiente. Entonces, vemos que esta es una misma prueba con una prueba con diferentes parámetros en un mismo usuario. Entonces, en un primer momento, evaluamos solamente 6 frecuencias y todas aparentan estar dentro del parámetro normal, mientras que en el siguiente diagrama vemos que hay muchísimas más frecuencias, es mucho más detallado y sí se evidencian algunas respuestas ausentes en unas zonas concretas. Entonces, de allí la importancia de que veamos que en los niños tal vez con pocas frecuencias podemos confirmar las respuestas, mientras que en los adultos pues vamos a necesitar más detalle de las respuestas. Entonces, es importante que tengamos también este concepto de chequeo cruzado en este caso, porque si bien el audiograma nos da el grado y el tipo de la pérdida auditiva, es insensible a muchos aspectos de la audición y habilidades de escucha, particularmente cuando el paciente se encuentra en una situación auditiva desafiante. Y por supuesto hay otras pruebas como la logoaudiometría, las mediciones de impedancia, que combinadas nos ayudarán a llegar a una conclusión mejor sobre el manejo del paciente. Entonces, cuando estamos viendo pacientes en un entorno diagnóstico, nuestro equipo no debería etiquetar los resultados como pasa o falla. Y llegaremos a eso más adelante cuando hablemos del análisis y la categorización de las OEA. Entonces, como les comentaba, es un mismo paciente con un diferente protocolo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para hacer una mejor práctica cuando aplicamos pruebas diagnósticas? Entonces, primero que todo, no vamos a utilizar protocolos de tamizaje.
vamos a tratar de evaluar un número significativo de frecuencias. En este caso, pues vimos que de 4 a 6 no son suficientes. Repetir la prueba va a mejorar la confianza en el resultado. De hecho, James Hall nos dice, si sus autoemisiones acústicas no se repiten, su prueba no está completa. Lo ideal es siempre hacer un retest, repetir la prueba, que lo hacemos mucho, por ejemplo, en las pruebas de potenciales evocados auditivos. ¿Por qué no hacerlo también en las pruebas de OEA? Se necesitan niveles de ruido aceptablemente bajos para que tengamos un buen resultado. De nuevo, no debemos categorizar las autoemisiones de diagnóstico como si fueran de tamizaje. El simple presente o ausente o pasa refiere no es lo más adecuado para analizar las autoemisiones de diagnóstico. También necesitamos hacer estas pruebas en los pacientes apropiados. No debemos asumir nada, no debemos hacer suposiciones falsas. Por ejemplo, yo puedo decir, si el audiograma es normal, ¿para qué molestarme haciendo una prueba de OEA? Recordemos, por ejemplo, el caso que vimos previamente, que era una pérdida funcional o no orgánica. Entonces, siempre es importante no hacer suposiciones en este caso y, por supuesto, siempre nos va a aportar información importante en la diferenciación del sitio de lesión en caso de patologías retrococleares. Entonces, vamos a ver cuáles son los protocolos diagnósticos o de qué depende el protocolo diagnóstico. Entonces, va a depender de varios factores. Primero, ¿cuál es el propósito de la prueba? Entonces, digamos que en la mayoría de las clínicas siempre van a tener 2 o 3 protocolos que utilizan para todos los pacientes, pero en este caso necesitamos ver primero nuestro paciente, quién es y qué información esperamos obtener de esta prueba. ¿Es un niño o es un adulto? ¿Qué necesitamos? ¿Confirmar simulación o es un estudio de la ototoxicidad o es un monitoreo del tinnitus? Entonces, esto nos va a modificar el protocolo que vamos a utilizar. Asimismo, el entorno de la prueba. ¿Es un entorno ruidoso o es silencioso? Entonces, estos factores nos van a influir en la selección del protocolo. Ahora veamos los resultados. Entonces, siempre que veamos los resultados de las autoemisiones acústicas, en este caso clínicas, o diagnósticas, vamos a evaluar ciertos factores. Primero que todo, en el eje Y o en el eje vertical, vamos a ver la amplitud. Mientras que en el eje X o eje horizontal, vamos a ver las frecuencias. También vamos a ver algo que se llama el nivel mínimo de las autoemisiones acústicas. Muy importante, el piso de ruido y los datos normativos. Entonces, ¿cuál es el nivel mínimo de ruido y cuál es el nivel mínimo de las OEA y por qué utilizarlos? Entonces, hay que tener claro que hay momentos en que un sistema de OEA puede producir distorsiones de bajo nivel o artefactos que aparecen en el gráfico como si fueran respuestas de OEA. Ahora, no queremos aceptar accidentalmente estas distorsiones de bajo nivel como si fueran respuestas del paciente, por lo que una vez sepamos si nuestro sistema crea distorsión y a qué nivel, podemos establecer un valor mínimo para garantizar que las OEA que estamos analizando son de naturaleza biológica. Esto se puede determinar utilizando la cavidad de calibración que nos proporciona el fabricante. Entonces, el valor mínimo de OEA es un nivel del estímulo típicamente a 80 decibeles SPL. Los sistemas de producto de distorsión estándar requieren que los dos estímulos tengan muy poca distorsión y la cantidad de distorsión permitida puede crear un efecto pues a esos 80 decibeles que les comenté. Por eso es importante que siempre tengamos como
este rechazo del artefacto en -10 para que sea más seguro. Bueno, siempre que sea posible se deben mostrar los gráficos de verificación de la sonda, como los que estamos viendo en pantalla en este momento. Estos son particularmente útiles para garantizar un buen ajuste de la sonda antes de comenzar la prueba y para solucionar problemas y resultados inesperados debido a un mal ajuste de la sonda. Entonces, una buena colocación de la sonda es esencial para las mediciones válidas de OEA. La colocación incorrecta puede provocar un ruido excesivo o una presentación incorrecta del nivel del estímulo. Se ha logrado una buena colocación de la sonda cuando el gráfico de verificación muestra una curva de respuesta relativamente plana en un área de frecuencias. Si no está bien colocada, entonces nos va a dar un anuncio de fuga. Una inserción profunda de la sonda ayudará a reducir los efectos del ruido ambiental. El clínico debe verificar periódicamente que la sonda se haya mantenido estable durante la prueba. Asimismo, los software de autoemisiones acústicas nos van a mostrar una información numérica de la prueba, en donde vamos a ver las frecuencias evaluadas, la relación señal-ruido, los niveles de ruido. Esta información será importante al momento de interpretar los resultados puntualmente de autoemisiones acústicas producto de distorsión. Bueno, ahora hablando puntualmente de qué frecuencias vamos a evaluar. Entonces, la F2, en el caso de las autoemisiones producto de distorsión, es la frecuencia a la que normalmente nos referimos cuando hablamos de las frecuencias evaluadas. El rango de frecuencias de prueba depende del paciente. Entonces, vamos a utilizar menos si es un niño y más si es un adulto. Y hay diferentes rangos en el monitoreo, por ejemplo, de la ototoxicidad, en relación, por ejemplo, a una evaluación general. Muchos clínicos evitan evaluar las autoemisiones producto de distorsión en 500 Hz. Esto principalmente debido a las dificultades para separar el ruido de la respuesta durante las promediaciones. Con respecto a la relación F2-F1, es la relación entre los dos tonos primarios o tonos puros. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y por último tenemos la F2 por octava, que depende de los pacientes. Igualmente, donde vamos a tener menos puntos para los niños y más puntos de pruebas para los pacientes con ototoxicidad o por hipoacusia inducida por ruido. Claro que esto también se va a deber de la colaboración del paciente. Podemos utilizar de 3 a 8 octavas. Bueno, ahora vamos a ver más en detalle la relación F2 y F1. Entonces, un protocolo general, vemos que F2, F1 es la proporción entre las dos frecuencias del estímulo y la relación de las frecuencias es crítica para evocar una respuesta de autoemisiones acústicas producto de distorsión. Por lo tanto, no es muy buena idea jugar con esta configuración, porque si hay demasiado espacio entre los dos tonos o si están muy cerca, realmente no se registrarán DP-OEA. La evidencia nos sugiere que la relación entre F2 y F1 sea entre 1.20 y 1.23, ya que esta es la más efectiva clínicamente para evaluar a todos los pacientes, incluso en diferentes rangos de edad. Las DP-OEA son más grandes cuando la relación de F1 a F2 es de 1.22. Bueno, y asimismo, como tenemos dos frecuencias, porque se presentan dos estímulos, también vamos a tener dos niveles que se van a clasificar como L1 y L2. El L1 es el nivel del estímulo del primer tono primario,
que lo conocimos anteriormente como F1, y L2 va a ser el nivel del estímulo del tono secundario, entonces va a ser el mismo F2. Al igual que la relación F1-F2, es crítico seleccionar los niveles de estímulo más apropiados para cada tono primario y que las autoemisiones producto de distorsión sean válidas. Entonces tenemos tres posibles relaciones de intensidad. En la primera relación, L1 es menor que L2. Esta relación produce respuestas suboptimales y raramente se usa en la práctica clínica. En un segundo momento, L1 puede ser igual a L2. En este caso se pueden registrar autoemisiones consistentemente robustas y se utilizó de hecho en muchas investigaciones iniciales y en la clínica hasta mediados de los años 90. Es apropiado utilizar un nivel L2 que sea igual o solo ligeramente menor al L1 cuando se utilizan niveles de estimulación muy altos, por ejemplo, alrededor de 75 decibeles. Pero realmente lo que utilizamos más en la práctica clínica actual es que L1 sea mayor a L2. Esta relación de intensidad del estímulo produce DPOEs consistentemente robustas y tiene ventajas principales sobre la relación L1 igual a L2. En primer lugar, las autoemisiones son 3 decibeles más grandes. Y en segundo lugar, hay una mayor sensibilidad en variedad con las disfunciones cocleares. La detección de DPOEA anormales es más probable cuando se utilizan niveles de estimulación como 55 decibeles SPL comparada con 75 decibeles SPL. Por lo tanto, los protocolos usualmente tienen una relación de 65-55, donde 65 es L1 y 55 es L2, siendo mayor L1. Otro parámetro que utilizamos son los parámetros de tiempo de prueba. Entonces, vemos que las promediaciones van con respecto al tiempo de la prueba. Esto va a depender también del número de frecuencias evaluadas y del ruido que tengamos presente en la prueba. Entonces, se recomienda que siempre pongamos un tiempo de prueba más prolongado y cuando veamos que el ruido es lo suficientemente bajo, lo detengamos manualmente, a menos que el protocolo tenga pues un criterio de terminación de la prueba llamado ruido residual. Entonces, aquí vemos pues dos diagramas. En el primero que encontramos un ruido, un piso de ruido realmente alto y en el otro pues un piso de ruido bastante bajo, menor a -10, en donde pues vamos a obtener unas respuestas bastante buenas. De aquí la importancia del piso de ruido y pues de tener de pronto un tiempo de prueba más prolongado para que podamos alcanzar este piso de ruido óptimo. Otro parámetro que la configuración del protocolo nos permite es definir un rango de tolerancia del estímulo. El valor de tolerancia al estímulo se mide en decibeles y define la diferencia permitida del nivel de presentación del estímulo, tanto en dirección positiva como negativa. Cuando se excede la tolerancia al estímulo, se emitirá una advertencia o se detiene la prueba. Esto es para garantizar que no se produzca una sobreestimulación, ya que puede dar lugar a respuestas de artefactos o autoemisiones acústicas falsas. Y por supuesto, esto va a disminuir la sensibilidad de la prueba. Los cambios en los niveles de estímulo durante las pruebas generalmente ocurren debido al movimiento de la sonda en el conducto auditivo. El movimiento de la sonda se puede reducir garantizando un ajuste seguro de la sonda antes de la prueba e indicándole al paciente que permanezca quieto durante la prueba.
Los niveles de ruido ambiental y fisiológico tienen un efecto enorme en los registros de OEA. Es extremadamente importante evaluar los niveles de ruido en el entorno de la prueba antes y durante la prueba, especialmente en entornos no ideales, por ejemplo, cuando lo hacemos en la sala de recién nacidos. La mayoría de los software de autoemisiones acústicas nos muestran la información sobre los niveles de ruido ambientales registrados por el micrófono de la sonda y solamente nos permiten continuar con las pruebas si los niveles de ruido están por debajo de los niveles aceptables. Entonces, vemos aquí que tenemos diferentes fuentes de ruido. Generalmente en las autoemisiones acústicas, producto de distorsión, el rechazo del ruido está establecido a 30 decibeles SPL. Si los niveles de ruido superan el rechazo de ruido, los registros son rechazados y no se incluyen en la promediación. Entonces, si utilizamos un nivel de rechazo adecuado, vamos a tener resultados que no están contaminados. Entonces vemos que es importante tener controladas las dos fuentes de ruido, tanto la del ambiente como la del paciente. Entonces, no podemos registrar autoemisiones acústicas sin detectar ruido, pero con las técnicas de promediación, las autoemisiones acústicas pueden separarse del ruido. Esto se debe al hecho de que las autoemisiones acústicas son estables, mientras que el ruido es aleatorio. Entonces, en cada muestra de datos de autoemisiones acústicas hay ruido y con el tiempo, debido a la promediación, ese ruido se reduce permitiendo que se detecte la respuesta. Entonces, si promediamos por un periodo muy corto de tiempo, es posible que no veamos la respuesta a pesar de que esté allí. Encontrar el nivel óptimo de rechazo de ruido puede ser difícil. Si se establece demasiado bajo, se recolectan muy pocas muestras, por lo que se prolonga el tiempo de prueba, mientras que si se establece demasiado alto, el promedio se contamina con datos de ruido y nuevamente vamos a tener tiempos más largos de prueba. En este caso vamos a utilizar la herramienta de promedio ponderado, que es una herramienta para abordar este problema. Y pues también tenemos la promediación tradicional, pero pues no funciona muy bien si el ruido es bajo y constante durante el registro, por lo que vamos a necesitar un criterio muy estricto. Y esto sería un problema, por ejemplo, en el caso de las OEA de tamizaje neonatal, en donde realmente se puede alargar mucho el tiempo de la prueba y esto también va a aumentar el número de falsos positivos o falsos no pasa, incomodando al evaluador e incrementando innecesariamente la ansiedad de los padres. En el diagnóstico vamos a ver un problema al evaluar los pacientes ruidosos o cuando la prueba debe realizarse en un entorno ruidoso, por ejemplo, en el quirófano. Entonces, aquí tenemos algunas suposiciones de la promediación tradicional. Entonces, por ejemplo, pensamos que el criterio de ruido es constante, que el ruido es bajo y que es necesario tener un criterio estricto de rechazo del ruido. Entonces, ¿cómo funciona esta promediación tradicional o no ponderada? Entonces, en el promedio tradicional fijamos un rechazo de ruido de forma estricta para reducir el ruido excesivo. Este es nuestro nivel de rechazo representado con una línea punteada. Y vamos a ver que los datos medidos se van a categorizar en tres categorías. La primera de ellas se va a llamar muy bueno porque está por debajo del nivel de rechazo. La segunda va a ser apenas aceptable porque sí hay mucho ruido, pero aún así está por debajo del nivel de rechazo. Y en un tercer momento vamos a tener el grupo de los rechazados porque pues ya supera el nivel de rechazo.
Entonces, en el caso de la promediación tradicional, tratamos de igual manera todas las muestras, lo que representa un 100% o un 0%, como lo muestra aquí la parte de los rechazados en el promedio. Ahora bien, en el promedio ponderado o bayesiano, el nivel de rechazo puede ubicarse mucho más alto, lo cual es bueno porque no tendremos tantas promediaciones rechazadas. Entonces tomamos las 3 muestras de datos y estas se van a pesar de acuerdo a la cantidad de ruido que tenga. Entonces, aquellas que tengan poco ruido van a tener un mayor peso en la promediación. Aquellas con mucho ruido van a tener un bajo peso en la promediación y la muestra que vimos que anteriormente fue rechazada ahora es aceptada. No la desecharemos porque las promediaciones que representa pueden ayudarnos. Entonces aquí vemos que ya no vamos a tener solamente como un criterio de 100% o 0%, sino que vamos a tener una distribución de 80-20 y un 6% en las que anteriormente fueron rechazadas y ahora son aceptadas. Entonces, aquí vemos los beneficios de la promediación ponderada. Vamos a tener menos promediaciones rechazadas, el ruido intermitente no va a contaminar el registro y vamos a tener tiempos de prueba más rápidos. Para demostrar pues el beneficio de la ponderación tradicional versus la bayesiana, se realizó un pequeño estudio. En este estudio se recolectaron los datos de TOEA recolectados con un sistema de investigación en 33 oídos. Esta prueba se realizó con ruido de oficina y se le solicitó a los sujetos realizar mucho ruido de paciente durante la prueba. Entonces, se encontró que es particularmente beneficioso a bajas frecuencias la ponderación bayesiana, donde existe un mayor nivel de ruido en una frecuencia media de 2000 Hz. Entonces, se encontró que en esta frecuencia de 2000 Hz el beneficio fue alrededor de 3 decibeles. Esto equivale a la mitad del tiempo de prueba que el basado en un promedio normal lineal para lograr el mismo nivel de señal ruido. El grado de beneficio depende en gran medida del ruido del sujeto y el ruido ambiental. Entonces, el banco de datos de prueba se está acumulando actualmente y contiene 33 registros de 2 minutos, principalmente de sujetos de prueba adultos. Durante la prueba, como les comenté, se les pidió que hicieran ruido de paciente, es decir, que respiraran ruidosamente, que deglutieran, de modo que estos datos contuvieran bastante ruido, más del normal. Este beneficio de los resultados nos muestra un 50% de reducción en los tiempos de prueba y pues nos ratifica que el promedio ponderado depende de la frecuencia del beneficio. Este fue analizado contra todo el conjunto de datos y el beneficio del promedio ponderado es mayor en las frecuencias donde está presente el ruido. Entonces, vemos que es importante tener claridad en cómo fijar el nivel de rechazo del ruido o del artefacto. Si se utiliza dependiendo de la promediación tradicional, pues va a ser baja, pero va a ser alta si lo utilizamos utilizando la promediación ponderada o bayesiana. Teniendo en cuenta que en la promediación bayesiana, el uso de un nivel de ruido adecuado garantiza que los resultados no estén contaminados por un ruido excesivo.